Generalmente nosotros cuando vamos a hacer un viaje, me refiero en términos generales a todos, aún cuando salimos de nuestras casas muchas veces, lo primero que hacemos es orar. Pero mayormente cuando es un viaje largo, y creo que algunos de ustedes en estos días ha hecho viajes largos. Veo Altagracia, que fue un lugar bien lejos de aquí. O sea, algunos de ustedes, inclusive el hermano Ismael, salió hoy para 2 islas que están en el Caribe. Y creo que Chirino se va la semana que viene para otro lugar. O sea, hay planes de salida y creo que lo primero que hacemos nosotros es orar. Pedirle a Dios como aquella oración que aparece en el Salmo: tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. O sea, como tomamos algunos pasajes bíblicos y los repetimos y los adueñamos de esa palabra y la hacemos nuestra. ¿Qué me sucedió en la oración que hicimos a salir de mi casa, mi familia y yo, para rumbo a Virginia? Algunos de ustedes, tal vez como son visitas, no saben, nuestro hijo más pequeño está viviendo en el estado de Virginia. Y cuando estoy orando, dije una expresión, dije un pedacito de un versículo bíblico. Y después que lo dije, me quedé pensando, ¿y por qué digo esto? Y traté de arreglarlo, como cambiar el sentido, pero ya estaba dicho. Ya mi esposa lo escuchó, mi hijo mayor lo escuchó, mi nieta que estaba al lado mío también lo escuchó. ¿Qué fue lo que dije? Fue el versículo que dice en 2 partes, que les voy a decir ahora dónde están en la Biblia. ¿Recibiremos lo bueno y lo malo no? ¿Alguien piensa lo que estoy diciendo? Ese versículo aparece solamente en 2 lugares en la Biblia. Aparece en el libro de Lamentaciones, cuando Jeremías dice esta palabra: ¿quién es el hombre que diga que algo aconteció que Dios no lo permitió? Fíjense las palabras. ¿Quién es el hombre que pueda decir que aconteció algo que Dios no lo permitió? ¿Recibiremos lo bueno y lo malo no? Algunos dirían, no me parece muy bien ese versículo. El otro lo encontramos en el libro de Job, en el capítulo número 2. Si alguno quiere verlo, porque a veces memorizo la palabra, pero para que ustedes las puedan subrayar, si les gusta subrayar la Biblia, la puedan compartir conmigo. En el capítulo número 2 aparece una serie de pruebas que le vinieron a este siervo. No se las voy a leer todas. Aconteció una serie de pruebas que a veces nosotros nos sorprendemos también cuando nos llegan una cantidad de pruebas una detrás de la otra. Yo no sé si alguno de ustedes está pasando por alguna situación donde se le han unido varios problemas. Estoy recorriendo mi vista a ver quién mueve la cabeza, por lo menos, aceptando. O sea que a veces se nos han unido varios problemas a la misma vez. Y pareciera una montaña. Tania, me acordé de ti estando en Virginia. Sí, mira mi dedo. No sé si lo ves de ahí. Me puse a hacer un trabajo allá en Virginia y me cogí un tablón de 2x6 y me lo trilló y pues yo pensé que me había arrancado el dedo. No me pregunte qué dije. Alabado sea Dios. Le vino una serie de problemas al siervo Job. Él estaba ajeno, él estaba totalmente ignorante de la situación, pero había una conversación en el cielo y se hablaba de él. No sé si tú sabes que de ti se habla en el cielo. Vamos, mira al vecino y dile, de ti se habla en el cielo. Dice la palabra que los ángeles vinieron. Hay una versión, que la versión nuestra dice los hijos de Dios vinieron a la presencia de Dios. Hay otras versiones que dicen los ángeles vinieron, y esto corrobora que cada cierto tiempo los ángeles se presentaban delante de Dios. Y entre ellos vino Satanás. Yo no estoy inventando nada, usted lo va a leer si usted quiere en el capítulo 2 de este libro, el capítulo 1 y el 2. Y dice la palabra que el Señor le preguntó al diablo, diablo, ¿dónde tú estabas? ¿Acaso Dios no sabe dónde está el diablo? ¿Acaso el Señor no sabe dónde tú estás, dónde te metes, qué tú haces? ¿Dónde tú estás? Y le dijo, dándole vueltas a la tierra. Tú sabes que Pedro tiene razón cuando dice, el diablo como león rugiente está dando vueltas a ver a quién se puede comer. O sea que el enemigo todavía da vueltas y está buscando la oportunidad. O sea que tenemos que evitar darle oportunidades para actuar sobre nosotros. Sin duda, Él vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida
y para que la tengamos en abundancia. Amén. Y entonces le dijo el Señor al diablo: ¿consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él, fiel, íntegro? Alabado sea el Señor. ¿Alguien cree que el Señor metió a Job en un problema al decirle este comentario al diablo? ¿Has considerado a mi siervo, que no hay otro como él? Mi siervo Job, un hombre íntegro, entregado, fiel. Alabado sea el Señor. Y el diablo le dice: déjame que lo toque, para que veas que te va a maldecir en tu propia cara. Esa palabra me gusta mucho, cuando dice déjame que lo toque. ¿Qué significa? ¿Y por qué me alegro de escuchar esa palabra? Eso significa que el diablo no puede tocarte si Dios no lo permite. Y vuelvo a repetir las palabras de Lamentación: ¿quién es el hombre que diga que algo aconteció que Dios no lo permitió? Y mucho más en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, no puede hacer nada si Dios no se lo permite. El diablo le dijo: carne por carne, hueso por hueso, déjame que lo toque para que vea que su integridad y su fidelidad no es tan real como parece. Y el Señor le dijo: te doy la oportunidad que le toques, pero no le toques su alma. Tóquele su cuerpo, pero no le toques su alma. Todo lo que le afecta, todo lo que le puede doler, tócaselo, pero no le toques su alma. Y dice la palabra que comenzó una serie de problemas, una serie de eventos a cumplirse que Job ni entendía, y muchos de nosotros a veces ni entendemos por qué nos pasan algunas cosas. Y si alguno se relaciona con lo que estoy diciendo, tal vez va a encontrar una respuesta en este día antes de que termine. Y dice la palabra que el diablo vino y comenzó a atacar su ganado, sus provisiones, lo material, y comenzó a afectarlo por aquí y a afectarlo por allá. O sea, le mató todo el ganado y los esclavos que tenía, los siervos que tenía. Y dice la palabra que fue afectándolo por aquí, afectándolo por acá, a tal punto que lo dejó en ruina, lo dejó prácticamente sin nada, sin provisión. Y ahora de último, o sea, no de último, pero ya para quizás ir poniendo más difícil la situación, que para mí sería, y creo que para ustedes también sería lo más difícil, que un viento recio vino sobre el lugar, la casa donde estaban sus hijos reunidos, y dice que cayó la casa y mató a sus 10 hijos. O sea, la noticia de 10 hijos que murieron el mismo día, a la misma hora, en el mismo momento. Si la pérdida de un hijo es algo terrible, imagínense que pierdas todos tus hijos, los 10 hijos, de un mismo incidente o acontecimiento. O sea, esto era un golpe tan fuerte que ¿cómo lo pudiera resistir? Mis hermanos, algunos de ustedes, y lo sé, han perdido también un hijo o una hija. Y realmente saben lo que estoy diciendo. Es algo que se llora toda una vida. Y vino el diablo y le dijo el Señor: ¿ves cómo es mi siervo? Un hombre íntegro. Y le dijo: déjeme que le toque piel por piel. Déjeme que lo afecte. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, le permitió Dios una cantidad de pruebas, una cantidad de problemas. Por eso le pregunté hace un ratico a cuánto se le ha unido, a un problema se le ha unido otro, y después ha venido otro, y pareciera como que si el mundo hubiese caído sobre ti y te está comprimiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra dice entonces que le tocó con una sarna maligna, o sea, una lepra maligna. Cuando dice maligna, imagínense lo peor de las lepras, porque hay diferentes tipos de lepras, pero esta fue de las peores. Dice: desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no hubo un pedacito de su cuerpo que no recibiese afección. O sea, este hombre se arrascaba con un pedazo de teja. Alabado sea el nombre de Cristo. Y se arrascaba, o sea, no teniendo consuelo, no teniendo paz de ningún tipo. Así sucedió la vida de Job en el principio. Bendito sea el Señor. Pero a pesar de todas estas pruebas, yo no sé si alguien ha leído estos pasajes. A pesar de todas estas situaciones, dice que en nada le falló el Señor. Se mantuvo íntegro. Alabado sea el Señor. Sé fiel hasta la muerte, dice la palabra, y yo te daré la corona de la vida. O sea, hasta aquí llegó la integridad. Pero llegaron otras cositas más. Por ejemplo, entre ellas llegó la esposa, que vio que había sido íntegro. A pesar de las pruebas, de los dolores, de las aflicciones, de los problemas que tuvo, había sido fiel. Y llegó la esposa y le dijo estas palabras: ¿qué tú esperas para morirte y maldecir a Dios?
¿Qué tú esperas? Tú sigues íntegro, alabando a Dios, dándole gracias al Señor por todas las cosas, porque como dijo Job, solamente recibiremos lo bueno y lo malo no. Y dice la palabra que el Señor le dijo, Job le dijo a la esposa, como una mujer fatua hablas, como una mujer que no tienes entendimiento ni conoces a Dios. Y ahí es donde viene el versículo, recibiremos lo bueno y lo malo no. 2 veces en la Biblia aparece esta misma intención, o sea, esta misma provisión, vamos a decir, de esa porción de fe de un hombre, y cuando digo hombre puedo decir mujer también, que a pesar de pruebas, a pesar de dificultades, siguen alabando a Dios. Hace mucho tiempo yo dormido recibí un corito y comencé a cantar un corito dormido. El coro nunca lo había escuchado, a nadie se lo escuché. Y cuando me desperté, seguí cantando el coro. Y digo a mi esposa, acabo de recibir un coro nuevo. Y ella me dijo, cántalo. Y yo, ahora no puedo. Pero la letra ustedes la conocen porque me han escuchado muchas veces. Que dice, continuaré, continuaré, aunque el diablo se me ponga, continuaré, lucharé, caminaré. O sea, muchos de ustedes han conocido el corito, lo he cantado por muchas veces, ha sido como bandera. Que yo debo continuar sirviendo a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga. Alabado sea el Señor, porque como digo, mi Redentor está vivo, no está muerto. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Puedes alabarlo, Dios, con libertad? Lo menos que yo esperaba, y no voy a entrar en detalles, fue lo que nos sucedió estando en Virginia. Pero en realidad nunca nos había pasado algo parecido. A alguien no le puede gustar un idioma. Por ejemplo, a quien no le gusta escuchar, no voy a mencionar países, el idioma o el dialecto de otros países. Pero yo creo que eso no es motivo para que alguien te rechace o te bote de la casa. A nosotros por hablar español, entre nosotros nos botaron de la casa. Y estuvimos afuera. Nunca en mi vida había pasado por esa prueba con una niña, con una nieta. Pero Dios fue bueno y sigue siendo bueno. Que nos abrieron una casa, como dice mi hijo, casa de millonario, y estuvimos ahí todo el tiempo que hizo falta. Y todavía mi hijo está ahí esperando que el Señor abra una puerta, porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. No me entro en detalle porque creo que me voy a emocionar un poquito, pero quise decir aunque sea un pedacito para que ustedes sepan la lucha que estamos pasando. Y creo que yo sigo reconociendo lo que dije en oración antes de que saliera de mi casa. Recibiremos lo bueno y lo malo no vas a recibirlo. Ustedes recordarán que hace un tiempo atrás yo prediqué y le dije que en el libro de Deuteronomio Dios le habló a Moisés, le dijo, te vas a acordar, no te vas a olvidar por todo el camino que yo te he traído durante estos 40 años, no te vas a olvidar, porque dice, porque te traje para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Fíjense las palabras del Señor hablándole a su pueblo. Le dice, te afligí para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Todo lo que Dios hizo, dice, y te sustentó con maná, con comida que tú no conocías. Pero la palabra está reconociendo para que supieses, porque a veces nosotros ni sabemos si somos fieles o no, hasta que no llega la prueba. Todo este tiempo no te vas a olvidar porque te he probado para que sepa lo que hay en tu corazón. Mis hermanos, Dios no necesita probarme para saber lo que hay aquí adentro. Dios sabe lo que tú piensas en este momento. Dios sabe cómo es tu corazón para cada problema, para cada situación. O sea que Dios es algo muy especial con nuestras vidas. Ahora, pareciera que Job hubiese mantenido una integridad perfecta hasta un punto, un momento o una prueba. Y yo quiero decirlo para que esto nunca llegue a acontecer dentro de la iglesia de Ebenezer. Voy a repetir. Lo que quiero compartir con ustedes, lo que quiero añadirle a lo que pasó Job, es para que no se nos olvide de lo que Dios es capaz de hacer. Hay 3 amigos. Hay 3 amigos que realmente cuando se enteran de la situación de Job, se dieron cita rápidamente para ir, para ayudarle, para consolarle. No tengo duda de que la manera en que
en que se movieron inicialmente es porque tenían un cariño, un afecto muy especial. Uno de ellos se llama Elifaz, el otro Bildad, el otro Zofar. Estos tres amigos que se mencionan en el capítulo 2, dice cuando alzaron los ojos, vieron y no reconociendo, dice cuando lo llegaron a reconocer porque estaba irreconocible, dice que lloraron a gritos. O sea, esto es una muestra de un verdadero amor. Y dice, cada uno de ellos rasgó su manto y los tres permanecieron, o sea, se echaron polvo sobre su cabeza y dice así, y tiraron polvo hacia el cielo y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande, era en extremo. O sea, hay una muestra de afecto y una muestra de cariño, pero cuando nosotros leemos los capítulos que siguen, yo creo que si fue difícil las pruebas que pasó, cuando lo perdió todo, lo económico lo perdió, cuando perdió los 10 hijos, cuando la esposa prácticamente lo afectó, no sé qué está pasando, pero veo un movimiento de un lado para otro. Alaba a Dios. Lo que Job no pudo soportar es que los amigos comenzaran a acusarle y a decirle, lo que tú estás pasando obviamente es porque tú estás mal. Voy a repetirte eso. Todo esto lo recibieron. Todas estas pruebas que mencioné, Job no claudicó, mantuvo su posición, siguió, continuó alabando a Dios, dándole gracias, aún como dice él mismo, recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y dice la palabra que cuando Elifaz comenzó a hablar, si ustedes se fijan en el libro de Job hay algo interesante, te pone arriba quién es el que está hablando, si es Job, si es Elifaz, si es Zofar, o sea, quién es el que está hablando. Alabado sea el Señor, porque hace muchos años, cuando comencé prácticamente a predicar, que yo no era, ni lo soy todavía. O sea, me parece como que yo no fui llamado a predicar y después me doy cuenta de que Dios pone el querer como el hacer sin saber, sin entender. Dios nos pone a predicar sin saber ni siquiera cómo hablar. Y yo veo que una vez leyendo Elifaz, me parecía que lo que había dicho este hombre era algo recto, correcto. Y en los primeros días cuando me invitaron a predicar, yo elegí un pasaje de Elifaz y prediqué sobre él. Y la gente comenzó a decir amén. Y yo también emocionado, pero cuando llegué a mi casa y me senté en la sala de la casa, es como si Dios me hubiera hablado y me dice, vuelve a leer lo que tú predicaste. Y lo leí despacito. Y cuando terminé de leerlo, dije por dentro, fue una barbaridad lo que dije. Y la iglesia dijo amén. Hay que tener cuidado a qué le decimos amén. Porque, mis hermanos, dice la palabra claramente, Dios dice, mi consejo para con Elifaz, para con Bildad, para con Zofar, no estuvo con ellos. O sea, ninguna de las cosas que ellos dijeron estuvieron en mi corazón, sino que yo no las aprobé, no fueron de mi agrado. Y dice la palabra entonces, que cuando comenzaron a acusarle y a decirle, es evidente, es claro de que tú estás así, porque tú estás haciendo cosas malas, deberías arrepentirte, deberías pedir perdón. Alabado sea el Señor. Y por mucho que Job decía, yo no he hecho estas cosas, o sea, como que yo me siento no acusado por mi conciencia. Sin embargo, ellos seguían continuando como diciendo, tú tienes que estar mal, Dios, esto es un castigo de Dios, esto no puede ser una prueba. ¿Te imaginas que eso suceda hoy día dentro de la iglesia? Hay un pasaje en el segundo libro de Corintios, les menciono esto porque me viene a la mente. Hay un pasaje en la segunda carta a los Corintios que dice el apóstol Pablo hablando de un hermano que le causó problemas. Y dice, él me causó problemas y no solamente a mí, sino para no exagerar, a toda la congregación. Parece que lo que hizo fue malo. Algo feo hizo ese hermano que dice, muchos lo han reprendido, bendito sea el Señor. Y dice la palabra que el apóstol Pablo le salió al encuentro a la iglesia y le dice, basta ya la reprensión que muchos hermanos han hecho. Lo van a matar literalmente. No sé si ustedes han leído ese pasaje. O sea, dejen ya de reprenderlo, dejen de ser ustedes sumamente espirituales. Cuando también nosotros en Gálatas, dice el apóstol Pablo, tengamos cuidado cuando no sea que nosotros también caigamos en los mismos errores. No estamos puestos como jueces, estamos puestos como abogados defensores. No somos fiscales, somos abogados defensores.
O sea, basta ya la reprensión hecha por muchos y la reprensión que pudo recibir de parte del Señor. O sea, es hora de restaurar, es hora de ayudar. Alabado sea el Señor. Hay algunos hermanos que no se mantienen en ninguna iglesia porque a todas las iglesias le encuentran defectos. Por ejemplo, hoy vienen a la iglesia algunos hermanos nuevos y ven un pastor medio que trancado, un poco serio. Y es la emoción que tengo en mi corazón, porque cuando usted ve un hijo que hoy día no tiene techo todavía donde dormir, por supuesto las ideas en mi cabeza no son muy buenas. Porque anoche yo pasé toda mi noche pensando, ¿y dónde va a vivir? ¿Y cómo va a sobrevivir? ¿Y cómo va a hacer esto? Y dije, Señor, te lo entrego, no puedo seguir con esto. Porque no voy a poder ni predicar en la iglesia este día. O sea, tal vez algún hermano dice, el pastor está mal. Y yo quiero decirte, yo no estoy muy bien, ¿verdad que no? Yo no creo que nadie aquí esté perfecto. En estos días hasta el Señor me reprendió porque a veces me he sentido como que he sido, no sé, generoso con alguna gente y después digo, no, generoso solamente es mi Padre Celestial. Y cuando yo ayudo a alguien, yo debería tener amor, porque cuando tú dices, cuando la palabra habla acerca de que si das tu cuerpo para ser quemado o si tú te entregas o haces cualquier favor y no amas, de nada te sirve. El amor es benigno, no es fantasioso, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, si yo hago una buena obra pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, hasta en eso el Señor me reprende. Porque yo debo tener igualdad para con todos en el trato, en la relación. O sea, no uno más que otro, mejor que otro, sino que a todos los que me dio a pastorear, a todos los quiero de una manera equitativa, una manera igual, poder hacerlo para con todos. Y le pido a Dios que me ayude en eso. Alabado sea el Señor. O sea, estos tres amigos, supuestamente amigos, hermanos, y da a entender, si usted lee con cuidado la escritura, da a entender como que fueron alumnos de Job, como diciendo, si es el pastor que comete los errores, peor todavía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que un solo error que yo cometa grave me podría costar el pastorado? Uno solo. Voy a repetir. Un solo error grave que yo cometa. Y la gravedad la ponen ustedes. Ustedes dicen si es grave o no es grave. Es suficiente para que ya deje de pastorear. O sea, en estos 29 años que llevo pastoreando en Miami, más 5 que estuve en Cuba. O sea, cuántas cosas he pasado, cuántas luchas, cuántas batallas. Pero yo quiero decirlo a voz en cuello. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios me ha bendecido. Recibiré lo bueno y lo malo no. Les voy a leer un pedacito de algo que el rey se va a acordar, que aparece en el libro de Job, y son palabras de Job. Cuando dice, porque si el árbol fuere cortado, fíjense en esta analogía, si el árbol fuere cortado y aún queda de ella, todavía queda una esperanza, va a retoñar aún, aunque el árbol haya sido cortado, él va a retoñar. Detrás de mi casa hay un palo de mango o una mata de mango, que parece que el dueño se arrepintió de tenerla y la cortó. Y el árbol ahora, lo que queda del tronco, ha echado una cantidad de retoños nuevos. El dueño la volvió a recortar y la dejó de nuevo. Ella volvió a echar retoños nuevos y hoy día está llena de retoños. Y estas palabras de Job dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de la esperanza, va a retoñar aún. Y sus renuevos no le van a faltar. Y si envejeciera en la tierra su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como una planta nueva. Y esto hay que leerlo otra vez. Si envejeciera en la tierra su raíz después de ser cortado, o sea, como que ya no queda esperanza, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, porque el agua bendita viene de arriba, alabado sea el Señor. El agua, dice, reverdecerá y dará una copa, una planta nueva, alabado sea el Señor. Mis hermanos, aunque parezcamos que estamos destruidos, hay uno que nos da vida. Aunque parezca que todo se destruye, hay uno que nos sostiene. Hay alguien que hasta el día de hoy podemos decir, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Alabado sea el Señor. Si tú te crees capaz o te crees con la autoridad para reprender a tus hermanos, primero deberías considerarte si eres justo. En el Salmo 141 hay una palabra que en estos días me ha trabajado en el corazón. Y dice el salmista, que el justo me castigue para mí es un motivo de alegría. Fíjense, que el justo me castigue
para mí es un motivo de alegría. Y que me reprenda es un excelente bálsamo. Pero dice el justo, el que tiene una vida de testimonio, una vida, como decimos, de humildad, de sencillez. Alabado sea el Señor. Alguien que tú sabes que lo hace porque te ama, porque desea lo mejor para ti y para mí. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿qué sucedió? Y estoy todavía en el libro de Job. ¿Qué sucedió al final del testimonio? Al final del testimonio es que el Señor le dijo al diablo, basta ya. Esto es un tiempo. Es como dice la palabra a la iglesia de Esmirna. Seréis probados y algunos de ustedes estarán 10 días en la cárcel. O sea, como Dios le está diciendo, algunas pruebas por un tiempo, por un periodo de tiempo, porque las pruebas en los cristianos no son permanentes, son momentáneas, son temporales, son de ayuda, son de bendición, son de enseñanza, son un ministerio. Alabado sea el Señor. Quiero seguir diciéndote, no te vas a escapar de ella. La palabra dice que los que son hijos de Dios van a ser probados. Van a pasar por el fuego, alabado sea el Señor, van a pasar por las aguas, pero cuando pasemos por el fuego, cuando pasemos por las aguas, dice, ni el fuego nos quemará, ni el agua nos inundará, sino que vamos a tener una nueva experiencia, algo que nos lleva a un nivel, a un escalón mucho más alto, porque aquí se forma la madurez espiritual, el crecimiento de una vida de un hijo de Dios, bendito sea el Señor. Y cuando Job fue restaurado, me recuerdo cuando el Señor le dijo, cíñete, ponte de pie y cíñete, porque soy yo ahora el que te voy a preguntar. Job tuvo una cantidad de preguntas para Dios, y por qué aquello y por qué lo otro. Y es posible que algunos de nosotros también tengamos algunas preguntas. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estoy seguro que algunos de ustedes han tenido algunas pruebas, algunas situaciones que no han encontrado todavía el por qué. Lo único que respondemos muchas veces, y no sé si lo hacemos por fe, pero lo respondemos y decimos, todo obra para bien. Y dice no a cualquiera, sino conforme a los que son conformes los hijos de Dios, conforme a la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor comenzó a hacerle preguntas a Job. Me hiciste muchas preguntas, pero yo te voy a hacer algunas a ti. Lo interesante es que Dios no le respondió ninguna pregunta de las que Job hizo. Pero ahora Dios le pregunta a Job, cuando yo creaba los cielos y la tierra, ¿dónde estabas tú? Cuando yo extendía los planetas y tiraba mis cordeles y mis balanzas, ¿dónde estabas tú? Y comenzó a decirle una cantidad de cosas que no podía responder absolutamente nada. Se tapó la boca, dice literalmente, se tapó la boca porque no podía responderle absolutamente nada a Dios. Pero sí podía comprender que Dios había tenido un trato con él y había tenido una experiencia personal con Dios, que no iba a ser el mismo hombre de antes, porque a partir de una experiencia personal no volvemos a ser las mismas personas, sino que Dios nos crea nos forja una naturaleza, una experiencia personal, algo que nos lleva a un nivel mucho más alto. Ahora fíjense lo interesante. El final de Job es que dice, aconteció que después que habló Jehová estas palabras con Job, Jehová dijo a Elifaz, mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por Jehová, por vosotros a Jehová. Mi siervo Job orará por vosotros. Dice, mi siervo Job va a orar por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y dice la palabra, y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofá nanamita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Dios. Yo me metí aquí en esta parte y digo, Dios le está pidiendo a su siervo que ore por 3 amigos que le hicieron la vida imposible. Voy a repetir. Dios le está pidiendo a Job que ore por 3 amigos, entre comillas, que le hicieron la vida imposible. Que todo lo que hablaban era porque Job estaba mal, porque había hecho cosas malas. Alabado sea el Señor. En vez de compadecerse, en vez de ayudarle, en vez de extenderle la mano, una palabra de comprensión, una palabra de bendición solamente. No saben ustedes cuánto beneficio, cuánta alegría produce una palabra dicha de un justo con bendición, hermano.
Alabado sea el Señor. Tengan cuidado. No somos jueces, repito. Estamos puestos para bendecir y no para maldecir. Alabado sea el Señor. Pero ahora Job tiene que orar porque Dios le pone en el corazón orar. Cuando alguien ora por otra persona o ora por varias personas, entre la oración tiene que decir los nombres de esas personas. ¿Te imaginas que tú seas Job y que Dios te dice, ora por esos 3 que te causaron muchas molestias? Y cuando tú tomas la iniciativa de orar, te dice, Señor, te pido por María. Te pido por, no sé, por cualquier otra hermana, para no decir nombre. Te pido que los bendiga. Te pido que los prosperes. Te pido que los ayudes. Alabado sea el Señor. Que no le tomes en cuenta el pecado que tuvieron. O sea, aunque me hicieron la vida, no sé por qué tiempo, porque pasó el tiempo. Pasó mucho tiempo en angustia. Y decir, Señor, pues yo te pido en el nombre de Jesús. Y creo que aunque estoy haciendo una alusión de un versículo del Nuevo Testamento, no obstante, el mismo de ayer es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de para siempre. Alabado sea el Señor. Tuvo que hacerlo de corazón. Repito, Job oró por los 3 amigos, mencionó su nombre, lo hizo de corazón, deseó las bendiciones, porque a veces decimos, Señor, bendice, pero acá adentro no hay deseo de bendición. Voy a repetir. A veces decimos a alguien, Dios te bendiga, pero acá adentro no hay una actitud, no hay un deseo de que Dios bendiga. Y yo creo que para que nosotros podamos bendecir, hay también que tiene que haber deseo en el corazón de que Dios bendiga. Alaba a Dios si puedes. Bendito sea el Señor. O sea que debemos bendecir y no maldigar. Alabado sea el Señor. Fíjense lo que sucedió después que Job oró. Es el capítulo 42 de Job, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job después que hubo orado por sus amigos. Voy a repetir. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, si quitó de la mente de Job las cosas que le habían afligido, le quitó de la mente todo lo que había perdido. La muerte de sus hijos. La mala interpretación de sus amigos, la acusación. Algunos preguntaron, una vez me preguntaron, ¿y volvió con la misma esposa? No me pregunte porque no sé. Pero en serio, me preguntaron aquí mismo en la iglesia, alguien me preguntó y me dijo, ¿volvió con la misma mujer? Y yo, no sé, es posible, sí es posible que haya vuelto con la misma mujer, ¿por qué no? Alabado sea el Señor. Y si se fijan, en el tiempo de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, no se menciona de que Job tuviera 3 o 4 mujeres, sino una. No la mató. Estaba allí, o sea que es posible que haya vuelto con la esposa, porque Dios puede perdonar, ¿verdad? Hay gozo cuando se perdona, hay una satisfacción muy grande en el corazón cuando se perdona. Alabado sea el Señor. Pero lo interesante es que Dios dice, restauró a Job, lo restauró después de que hubo orado por sus amigos. Un buen consejo para ustedes hoy. Si alguien te está creando aflicción, si alguien te crea preocupación, si alguien te crea molestia, no sé, por favor, posiblemente esté aquí, el que me esté escuchando, el que esté pasando por esa prueba, lo mejor que tú puedes hacer es orar por esa persona, pedir bendiciones. Y el Señor lo va a transformar, va a cambiar las circunstancias, va a convertir tu lamento en baile, va a hacer algo especial, como dice, y quitará Dios toda tu aflicción después que hayas orado y hayas hecho de corazón la oración, bendiciendo, mencionando los nombres de las personas, en este caso Bildad, Sofar, o sea, mencionando a aquellos que te causaron muchos problemas y diciendo, Señor, yo los perdono de corazón, mírame, yo los perdono de corazón, alabado sea el Señor, porque el perdón trae bendición, trae paz al corazón. ¿Cuántos alaban a Dios en este lugar? O sea, ¿recibiremos lo bueno y lo malo no? ¿Acaso Dios no podrá probarnos a nosotros? ¿Acaso cuando alguien está siendo siervo de Dios, escuchen estas palabras, cuando alguien está sirviendo a Dios, sirviéndolo de corazón, el enemigo viene para acusar? Voy a cerrar con esto. En el libro de Zacarías, libro del Antiguo Testamento, existe un testimonio en el capítulo 3.
que se ha mencionado otras veces en la iglesia, pero siempre hay algún hermano nuevo que no lo ha escuchado. Capítulo 3 del libro de Zacarías aparece un testimonio de que dice que Satanás se presentó delante de Dios y comenzó a acusar literalmente a un siervo, a un sumo sacerdote llamado Josué para aquella fecha. Voy a repetir. Se presentó Satanás, así como se presentó con Job, y vino a acusar a otro siervo, porque el diablo es un acusador, todavía nos acusa, alabado sea el Señor, y no se enojen conmigo, hay acusaciones que el diablo hace que tiene razones. Porque uno dice, no, diablo es mentiroso, hay acusaciones que tiene razón, porque tú no tienes que haberte metido en ese problema, ni tenías que haber hablado de ese problema, alabado sea el Señor, porque estás hablando siempre más de aquí y más de allá y no vas a prosperar, y que te crees muy espiritual, pero no eres espiritual. Y si lo puedes alabar a Dios, alábalo, tienes libertad para alabarlo. Y dice que Satanás se presentó a acusar a Josué, el sumo sacerdote. Y de repente es como si Dios no le hubiera hecho caso ninguno. Léaselo, capítulo 3 de Zacarías. Es como si no le hubiera hecho caso ninguno de las palabras que dijo Satanás. Sino que dijo, póngale mitra limpia. Está hablando de Josué. Póngale una mitra limpia, póngale ropa nueva, alaba a Dios. Y dice la palabra, y restáuralo en el ministerio. En otras palabras, el Dios que yo predico tiene mayordomía. Tiene soberanía, hace lo que Él quiere, porque Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé, porque si yo fuera yo no sé lo que estoy haciendo, pero Dios sí sabe, porque Dios no mira las palabras, Dios mira el corazón. ¿Era verdad que había cometido errores? Sin duda era verdad que había cometido errores, pero había un corazón arrepentido, un corazón entregado, y lo que Dios mira es el corazón, no las palabras. Lo repito, el corazón contrito y humillado es el que jamás Dios va a despreciar. Y dice la palabra que fue restaurado y puesto de nuevo en el cargo, en el ministerio. O sea, yo dije hace un ratico que un problema que yo cometa, tal vez no muy grande, me puede causar la pérdida de un ministerio. Pero voy a decir como dijo Job, mi Redentor vive. Y hasta aquí me ha guardado. Hasta aquí Dios nos ha guardado. No sé si alguien puede levantar su mano y decir, hasta aquí Dios me ha guardado. Hasta aquí Dios me ha bendecido. Vamos, dígalo fuerte. Dios me ha guardado, Dios me ha bendecido. Yo puedo decirlo con toda seguridad. El Señor ha estado conmigo en cada prueba, en cada lucha, en cada batalla, en cada situación, en cada momento difícil de mi vida. En el llanto, en la risa, ha estado siempre conmigo. Recibiremos lo bueno y lo malo no vamos a recibirlo. Vamos a aceptar cuando venga una prueba, ¿sí o no? Yo no estoy diciendo que yo deseo que vengan pruebas malas. Pero estoy diciendo algo que prediqué el domingo antepasado. Y el papelito se quedó aquí todavía. Y dije, qué interesante. Allá en Virginia estuve conversando con un pastor. El pastor, el papá del muchacho que nos abrió la puerta de la casa. Y salió a relucir el tema del tiempo de que nos ha tocado vivir. Y yo le dije, no, hasta en la iglesia yo mencioné un mensaje donde yo hablo y digo, y le dije, hay veces que nosotros decimos, mente negativa o mente positiva, pero hay veces que interpretamos lo que es la información como mente negativa. Y la información no es mente negativa, sino que va a suceder. Y entonces me dijo, no, porque segunda de Timoteo capítulo 3 es para el tiempo del apóstol Pablo. Y dije, no, ahí dice la palabra escatos. La palabra escatos significa finales. El hombre del final, el hombre del último tiempo, el hombre que está viviendo aquí hoy. De que muchos de ustedes han testificado de cómo está la situación mundial. Yo quiero leer eso de nuevo para que no se los olvide. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, muy difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán fantasiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y dice amigos más del placer que amigos de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta los descubre. Con esa gente, dice el apóstol Pablo, con esa gente ni te metas ni te juntes, evítalos. Y yo no sé si te das cuenta que ese es el tiempo, este es el momento, esta es la gente que nos está rodeando. Que te pueden decir que te quieren mucho,
y posiblemente lo que no te quieren para nada. Cierre sus ojos un momentico.